¿No te ha pasado que escuchas una historia, la sientes y después de escucharla sabes que tu vida ha cambiado un poco? O tal vez mucho. Esto es Stories Charladitas, un espacio en donde te contaré y te contarán historias que cambian la vida para siempre. La cagué y la cagué mucho. Fue lo que pensé apenas escuché esta frase. Hola, hola, audiente, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo estoy bien, yo estoy muy bien. Trabajando mucho, pero estoy muy bien. Así que vamos con esta story. Es relativamente reciente, pero creo que me llevó a mí a un punto de reflexión sobre muchas cosas que han estado pasando durante estos días y que yo no lograba entender yo por qué había hecho lo que había hecho, pensado lo que había pensado, sentido lo que había sentido, ¿saben? Y sí, fue relativamente reciente. La frase intenté buscarla nuevamente porque la escuché cuando es que uno está scrolleando full red social y ¡tum! Aparece. De hecho, era como un podcast. Quedé muy confundida en realidad. Pero la frase fue la siguiente. Empecé a sentir este malestar. Pues ustedes saben, el tema de la culpa del privilegio. ¿Qué? Señoras y señores y señores, señoraras, ¿cómo así? ¿Qué es este concepto tan revelador? Fue exageradamente revelador para mí. La culpa del privilegio. Además, la personaje lo dijo con una naturalidad que me dio hasta envidia. La hija fue así, como súper abierta y dijo como, ¿sabes? Como este malestar súper característico de esta culpa del privilegio, esa culpa que nos persigue a todos. Y yo dije, sí soy, y vamos a hablarlo. Creo que necesitamos desglosarlo, entre otras, necesitamos como partirlo por pedacitos. Y yo voy a arrancar por el final este tema del privilegio, que está como full de moda, porque hay que reconocerlo, lo tenemos como súper constante. Hemos estado todos hablando de eso, pero nada que lo definimos. Me parece importantísimo que en nuestras charladitas lo intentemos definir. ¿Qué es el privilegio? De hecho, fácil no es. Es muy difícil de decirlo sin que incomode, entre otras. O sea, reconocer que yo tengo privilegios es súper difícil. Reconocer que alguien tiene privilegios también es súper difícil de reconocerlo. Decir que alguien no los tiene, pues peor. O sea, fíjense cómo hay literalmente culpa súper asociada a un concepto. Huepucha, y yo digo, ¿en qué momento pasó todo esto? O sea, ¿en qué momento empezamos a sentirnos tan culpables por características que, entre otras, no podemos controlar? Sí podemos mejorar. Y todo depende. O sea, yo siempre he dicho como pues todo depende. Hay cosas que yo quisiera mucho. O sea, yo quisiera mucho en muchas cosas ser Kim Kardashian, weón. Pero, por más de que yo lo quiera, no, amiga, vamos aterrizando, ¿no? Entre otras, ya tengo 39 años. Entonces, no sé, por más de que lo quiera, creo que voy a tener que llegar a ese punto en donde voy a tener que decir, pues no me da, amigos. Pero pues ahí, por ejemplo, mi amiga está full dotada de privilegios por muchas cosas que la vieja es, por muchas cosas que la vieja ha hecho y por muchas cosas en donde su contexto le ha ayudado para tenerlo. Bien, no sé si ella sienta culpa por el privilegio, pero pues definitivamente es un ejemplo que les puedo dar y en donde definitivamente sí a veces es señaladita, pero pues no creo que precisamente por los privilegios que ella tiene. Sin embargo, creo que este tema del privilegio se ha vuelto una vaina desde donde nos señalamos, muy dentro de nuestros propios contextos, ¿saben? Como muy entre nosotros. Y hay un montón. O sea, hay un montón. Entonces, los que tienen ojos claros, no, es que claro, los que tienen ojos claros, no, pues obviamente los que tienen ojos claros están por encima. Y así, man, o sea, donde usted vive, donde usted se educó, cómo lo criaron, si sus papás se separaron o no. O sea, juepucha, ahora resulta que muchas de nuestras características que nos hacen diferenciales las catalogamos como si fueran un privilegio. Y por eso yo hago esa pregunta, ¿qué es un privilegio? Pero peor aún, ¿cómo hago para no sentirme culpable apenas los reconozco? Yo tengo que decirles que yo sí he sido una mujer supremamente privilegiada. Y seguramente me van a decir, Dianis, no digas eso, te van a funar durísimo. Pues que me funen, Maika, ¿qué hacemos? O sea, yo tengo que reconocerlo, sí, yo fui
una mujer muy privilegiada bajo las características en las que yo crecí. Y resulta, y ahí es en donde viene el tema de cómo yo la he embarrado, resulta que vengo de unos años para acá sintiéndome culpable por eso. Y esta mujer que lo dijo en voz alta y que me lamento profundamente por mi confusión no haberme quedado con su dato, porque tengo que agradecérselo. O sea, creo que esta mujer puso por fin nombre a un malestar que yo venía sintiendo, y es eso. O sea, yo, Diana Díaz, le he venido embarrando profundamente por culpa de la culpa que siento de los privilegios que yo he tenido en mi vida. Y eso ha sido de las mayores embarradas que yo he podido cometer y de las mayores embarradas que yo he podido tener, porque uno no debería sentirse culpable de esos privilegios, uno debería sentirse supremamente orgulloso de sus privilegios y uno debería saberlos aprovechar y ponerlos al servicio de los demás. Ese es el ejercicio correcto de un privilegio. Y yo conozco personas que admiro profundamente, que lo han logrado y que yo digo, claro, con razón los admiro tanto. Les voy a poner un ejemplo. Por esto también seguramente les va a parecer, ay no, Diana, me parece el colmo, nada que ver. Me importa un carajo, yo admiro al que yo quiera, ustedes admiren al que quieran. Hay una persona que yo admiro profundamente, que es Alejandro Riaño. Yo digo, ese man, recurso que tiene, recurso que sabe multiplicarlo al servicio de los demás. Ay, qué chimba, parce. Me parece el putas. Y les puedo asegurar que ese man, culpa por el privilegio con el que el huevón ha crecido, no siente. Pero yo sí. Entre otras, a raíz de esa culpa al privilegio que yo dejé que ponerme, he dejado de hacer muchas cosas que literalmente pienso pueden llegar a ser incómodas para quien no lo tenga. ¿Saben? Como que es como, miren, acá les puedo hacer una confesión, y es incluso esas cosas que ustedes me van a decir, claro, a mí también, yo creo. Ustedes no saben lo que a mí me costó ponerle precio a mi trabajo. No tenía. Esto era una cosa así como, no, pero es que eso es mucho. No, tal vez a las personas esto no lo logre. Es que resulta que uy, no. O sea, de que es que, muchas veces les puedo decir que casi que regalo mi trabajo. Así, con base en eso, y les puedo decir que todo ha sido resultado de esta culpa que he sentido al privilegio. Y resulta que fue una semillita que me pusieron allá, de comentarios pendejísimos que yo dejé filtrar. Porque les puedo decir que yo fui la que lo recibí y yo fui la que me lo creí. La gente está en todo su derecho de decir lo que quieran con respecto a la forma en la que yo he sido criada. Tener todas las opiniones que quieran, que al fin y al cabo yo soy la que tengo que terminar decidiendo si eso es algo que me resuena o no. Y mi falla fue haber permitido que eso resonara en mi vida, a tal punto que, como les digo, ni saber cuánto costaba mi trabajo, qué valor le íbamos a poner, qué precio le íbamos a poner, porque yo automáticamente pensaba en un precio y me sentía culpable por ese precio. No, yo como estoy pensando en esto, la gente todo lo que necesita y yo no debería estar pensando, esto va a ser difícil, esto es difícil de pagar, y ustedes deben estar diciendo, uy, Diana, y horrible eso que estás diciendo, total. ¿Y saben por qué es horrible? Porque literalmente de la culpa del privilegio se desarrolla unas actitudes de lástima que están completamente mandadas a recoger. No hay nada más ofensivo que la lástima. Y yo les puedo decir que muchas veces terminé disfrazándola de buenas intenciones. Pero en el fondo era eso. En el fondo era esa culpa a sentirme privilegiada por ciertas características de mi contexto, de mis entornos, de mis facilidades. Las terminé mimetizando y las terminé como suavizando, y eso definitivamente afectó mi vida y terminó afectando la vida de los demás. Y cuando uno cae en ese tipo de cosas, empieza a desarrollar comportamientos que le hacen daño, obviamente que me hicieron daño a mí, pero también le hicieron daño a otros. Y les puedo decir, miren, si hubo algo que a mí, por ejemplo, me caracterizó cuando yo estaba en Soacha como profe, era que yo sentía todo menos culpa o vergüenza
al privilegio o a los privilegios que me caracterizan. Todo lo contrario, yo en Soacha como profe nunca dejé a un lado todo lo que yo era y todo lo que yo era dentro de mis aprendizajes, y yo aprendí dentro de mis contextos, y mis contextos tenían unas características de privilegio que en ningún momento me reservé. Todo lo contrario. Si ustedes me preguntan a mí de mis momentos más abundantes, fue cuando yo entregué desde lo que genuinamente soy. Pero en ese transcurso y en esos tiempos también empecé a conocer personas que literalmente ni siquiera eran mis estudiantes, eran personas con las que compartía y que empezaron a hacerme este tipo de comentarios que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, claro, mi Dianis, pues es que tú, como sabes inglés, entonces, pues nada, pues te queda muy fácil poder ponerles ese tipo de lecturas a los estudiantes. Uy, fue pucha, horrible, man, ¿no? Ah, no, es que, claro, tú hablas de ese tipo de investigaciones, pues porque ese tipo de investigaciones son muy fáciles de desarrollar en universidades como las que tú estudias, y así, y yo les puedo decir como, ese tipo de comentarios fueron muy constantes por mucho tiempo, pero yo no los recibí. Y creo que los empiezo a recibir y empiezan a resonar en mí en un momento en donde yo no me estaba sintiendo bien conmigo misma, en un momento en donde estaban pasando muchas cosas que a mí como mujer y como persona me estaban haciendo sentir supremamente mal. El momento en el que yo rompí mi relación conmigo misma fue el momento en el que yo permití que este tipo de observaciones sobre de dónde yo venía, básicamente, terminaran generándome mucha culpa. Y de ahí en adelante. Y la forma en que lo empecé a compensar fue tenaz. Hoy en día, yo entre mi grupo de amigas y de amigos le puse nombre. Y fue a raíz de todo esto, yo desarrollé, este concepto es inventado, desarrollé el efecto paracaídas. El efecto paracaídas. Vamos a traer campanita de psicología, pero esta campanita es distinta porque no es de psicología científica, es de psicología del día a día de Diana. El efecto paracaídas viene siendo cuando yo me meto en la vida de alguien para evitar que esa persona reciba una consecuencia o sienta daño o dolor por una realidad de su vida. Ustedes van a decir, ¿qué? ¿Qué es eso, Dianis? Pues básicamente, miren lo que me pasaba. Entonces, por ejemplo, yo estaba compartiendo con unas amigas y una amiga me decía, ay, pucha, tengo una date esta noche y yo no tengo nada que ponerme. Nada que ponerme. Qué difícil tener que repetir ropa. Y yo, prim, yo tengo un closet lleno de opciones. Y yo no tengo una date esta noche. Amiga, yo te he visto, amiga. Camina, vamos a mi casa, vístete tranquila, no te preocupes. Y es diferente. Ustedes me van a decir, no, Dianis, un montón de nosotras nos compartimos ropa. Es súper diferente cuando hay un compartir desde el mismo lugar, ¿no? Entonces es diferente. Si mi amiga me hubiera dicho, manica, venga, haga un favor, préstame ese gabán suyo y yo mañana se lo devuelvo, tengo ahí un date y me quiero vestir como cool con el gabán suyo. Súper distinto a cómo yo empecé a funcionar, ¿sí? Yo empecé a funcionar sin que el otro me lo pidiera. Yo empecé a evitarle al otro caer sin que el otro me lo pidiera. Literalmente por culpa. Les puedo decir, o sea, ¿cómo hice eso? El ejemplo del closet es súper random, pero yo empecé a hacer un montón de cosas, por ejemplo, cuando habían desventajas en términos económicos, cuando habían desventajas en términos académicos. También me pasaba como, no, mira, no te preocupes, yo sé que tú no tienes tiempo para leer eso, entonces yo lo leo. No, mira, no te preocupes, yo sé que tú tienes como otros trabajos por hacer, entonces yo los hago. Pasó muchas veces a raíz de que en algún momento esa persona me contaba lo dura que era su vida, lo difícil que estaba, y que para mí, desde el lugar en el que yo estaba, no estaba siendo lo suficientemente dura o lo suficientemente difícil como para poder pasar por el malestar que ella estaba pasando o que él estaba pasando. Entonces, venga, más bien yo entro acá y hago así.
y evito que esa persona sienta ese malestar, ese daño que pues es parte de la vida y que yo debería era estar pensando en más bien cómo utilizar mis recursos y hacer que mis recursos pudieran dar garantías, pero sin meterme en la vida de los demás, sin meterme a rescatar al otro desde un lugar que nadie me lo estaba pidiendo, entre otras. O sea, mi amiga cuando estaba hablando con nosotras mientras estábamos tomando pola, nunca me pidió que yo pensara en todas las opciones libres que tenía dentro de mi closet para que ella tuviera una date fantástica. No, nunca, nunca. Ella hizo el comentario desde su realidad y a mí, desde mi culpa, me pareció fantástico irme a meter allá. A mí, desde mi culpa, me pareció fantástico ponerme a trabajar más. Y a mí, desde mi culpa, me pareció increíble respaldar académicamente a alguien cuando alguien no tenía los recursos para tener ese respaldo académico. A mí me parecía que eso era lo correcto porque como yo tenía los privilegios que tenía, eso no se hace. Diana, eso no se hace. Ojo con esas culpas, el privilegio existe, man. Uno no tiene por qué esconder eso. Uno no tiene por qué esconder eso, porque, entre otras, esconderlo hace mucho daño. Y peor aún, señalarlo hace mucho daño. Es terrible si yo te señalo a ti que tú eres única y exclusivamente el resultado de tu privilegio. Eso me parece a mí súper, súper degradante, porque hemos estado llegando a esos puntos en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, en nuestro día a día. O sea, yo entiendo, o sea, he visto personas que en TikTok hacen unos comentarios que uno dice como, no, marica, o sea, ya te estás dando. Obviamente, yo entiendo, hay personas que salen a decir, oye, la vida, como, ¿por qué les parece difícil? No, tenaz, eso es pararse desde un privilegio a señalar a los demás. Y yo no estoy diciéndote que nos paremos en los privilegios para señalarnos y jodernos, pero tampoco nos tenemos que hacer los que no existen, porque si llegamos a reconocerlo, eso está mal. Yo te puedo decir, mira, audiente, yo viví por años en Soacha y me fue demasiado bien. Yo creo que es de esos lugares a los que yo en serio enmarco profundamente en mi vida y me fue profundamente bien y todos conocían los lugares desde donde yo venía. Todos sabían, todas las personas que me rodeaban tenían pleno conocimiento de mis características. También me lo decían como, ay, mi profe linda, usted qué nota, las oportunidades que ha tenido en la vida. Sí me lo han dicho y me lo dijeron muchas veces dentro de esos contextos, pero nunca me lo señalaron. Nunca fue, profe, claro, no, no. De hecho, vuelvo y les repito, dentro de las dinámicas con mis estudiantes eso nunca pasó. Eso nunca pasó, todo lo contrario. Era como, profe, qué chimba esa oportunidad que usted tuvo, venga, cuénteme. Y eso como es, y había un intercambio, y había un compartir tan, tan bonito a raíz de reconocerme y de poderme mostrar al otro. Pero cuando a mí mi relación conmigo misma me empezó a pasar cuenta de cobro, en ese quiebre, la culpa privilegio me entró y me mató. Y de paso, le empezó a hacer mucho daño a otras personas que me estaban rodeando y con quien yo me estaba vinculando, que en este momento puedo decir, esas personas seguramente ni siquiera habrían existido en mi vida si yo no hubiera pasado por ese momento de crisis conmigo misma y por ese momento en el que yo permití que la culpa entrara. Seguramente ni siquiera habrían tenido una historia conmigo, porque hoy lo veo de lejos y digo, uy, no, qué insoportable, o sea, qué insoportable tener a alguien cerca y que todo el tiempo te esté señalando que es que tú puedes, porque es que tú eres, porque es que tú viviste, porque tú sí pudiste, porque qué cosa tan insoportable, yo no sé yo cómo hice, claro, rota. Cuando hago esta reflexión, no hago sino encontrarle sentido a frases que antes no tenían sentido. Esta frase que le dice a uno como esas 5 personas que te rodean caracterizan mucho la persona que eres hoy en día, 100%. O sea, 100%. Antes yo la escuchaba y yo decía, ay, no, terrible. Hoy en día yo digo, claro que sí, tiene todo el sentido.
Tiene todo el sentido. Ustedes no tienen ni idea de las 5 personas más importantes de mi vida en este momento. El nivel de cracks que son. Cero que necesitan que yo aplique mi efecto paracaídas. Cero que se acercan a mí desde un lugar de señalamiento para decirme es que como tú eres no sé cómo, y es que tú tienes, y es que tú vives, y es que a ti te... No, cero. Cero que se acercan a mí desde esos lugares. Mis 5 personas más importantes en este momento. Cero. Todo lo contrario. Se acercan a decirme, qué chimba esto. Diane, pilas con esto. Hey, estuve pensando en esto, me leí tal cosa y tiene tanto que ver contigo. Uf, escucha esta vaina de ti. Uy, no tiene ni idea el intercambio y el compartir que tenemos a raíz de poder estar en un nivel de todo menos de estar señalándonos por de dónde venimos. Creo que tenemos que reconocer el privilegio como recurso y no el privilegio como algo con lo que nos tengamos que cachetear la vida. Si nos reconocemos los privilegios que tenemos cada uno de nosotros y desde ahí podemos entender y respetar la persona que es cada uno de nosotros, pucha, lo que hacemos es un team, o sea, hacemos unos equipos, haríamos unos equipos de aporte. ¿Ustedes saben cuántos Alejandro Riaño podrían existir? Si nosotros estuviéramos todo el tiempo pensando en que esto que tengo es algo que puedo dar y no es algo de lo que yo me tenga que sentir culpable. Esto que con lo que yo cuento es algo que yo puedo brindarte y no es algo de lo que yo tengo que sentirme avergonzada o mirar cómo hacemos para que tú no te sientas mal porque yo sí lo tengo y tú no. Por Dios, reconocer el privilegio como forma de multiplicarnos es algo que todos nos merecemos. Reconocer el privilegio como ese lugar en donde dice, claro, man. O sea, claro, con razón, a mí, desde este lugar de mi vida, ver la vida del otro me quedaba tan complicado. Claro, por esto. Esto que yo tengo en este momento y esto con lo que yo cuento es algo que necesito garantizarle a más personas. Vamos por eso. Me puedes estar diciendo soñadora e idealista, y sí, muy soñadora y muy idealista. Y prefiero quedarme así a quedarme desde un lugar en donde me sienta culpable. La culpa es un callejón sin salida. La culpa no hace sino volvernos así de chiquitos. Permite todo menos el crecimiento. La culpa es ese punto en donde tú tienes que tomar una decisión. Además, es ese callejón sin salida en donde no te queda de otra que accionar, que a decir como esto no va más y esto no va igual. Yo tuve que hacerlo de una forma muy inconsciente, pero cuando lo hice dije, con razón ustedes no saben, el crecimiento tan exponencial, apenas yo cerré la posibilidad de que en mi vida existieran personas que les pareciera que alguna parte de mi vida o que alguna parte de lo que yo soy no les pareciera o estuviera mal. Tengo todo el derecho como ser humano a cometer errores y quienes me rodean tienen todo el derecho a decirme que eso es un error. Y sobre los errores uno toma decisión. Y sobre los errores uno mejora. Eso es parte del aprendizaje. Pero yo no tengo por qué tener seres humanos cercanos a mí que me dicen que está terrible que yo haya crecido dentro de una casa en donde pues me dieron el privilegio de poder estudiar en un colegio bilingüe. No, les puedo decir, eso es un rotundo no en mi vida. Y eso no tiene nada que ver con estratos sociales. Eso tiene que ver con personas que tengan la capacidad de ver al otro y de decir, marica, qué chimba. En lugar de ver al otro y decir, ay no, qué pereza, que se cree, bla, 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 bla. Y esos lugares de envidia, esos lugares de egoísmo y esos lugares de falta de compromiso, revísenselos hacia ustedes y hacia los demás. Pilas con esos momentos en donde ustedes rompen esa relación con ustedes mismos, porque cuando ustedes rompen esa relación, cuando ustedes empiezan a tener una mala relación con quienes ustedes están, es muy fácil y ahí uno se pone en lugares muy susceptibles de sentirse en duda de quién uno es. Ahí en esos momentos, todos pasamos por esos momentos, cuídense mucho y tal vez vuélvanse un poco más selectivos y tengan momentos mucho más conscientes que les permitan no caer en lo que yo caí. Y es precisamente estar en ese lugar súper fuerte de exposición
y permitir que personas llegaran a mi vida a dejarme esa semillita tan, tan, tan venenosa, y que les puedo decir que entró porque yo en ese momento no estaba en una buena relación conmigo, porque yo en ese momento estaba dudando de muchas cosas de quién era y de lo que yo estaba viviendo. ¿Uno tiene permiso a pasar por esas crisis? Claro que sí, pero cuando uno pasa por esos momentos y por esas crisis, uno tiene que saberlo reconocer rápido. O sea, yo les puedo decir como yo estaba pasando muy malos momentos conmigo misma, pero nunca lo reconocí. Pues duré mucho tiempo sin reconocerlo, lo vine a reconocer mucho tiempo después. Y ya, todo ese tiempo que yo dejé pasar, por esa grieta, entraron muchas cosas que después tuve que entender. Y les puedo decir, eso pasó hace más de 10 años, no, entonces como 10 años, y todavía me estoy revisando de esas cosas que dejé meterme allá. Todavía. Pilas con sentir lástima. Es una palabra que uno dice que es súper ofensiva. La palabra es ofensiva, estoy completamente de acuerdo. Pero de que uno la siente, la siente. Y cuando la sienta, échese ojo. Pregúntese, cuestiónese, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy pensando esto? Y si usted se está sintiendo culpable por algún lugar de donde usted se desarrolló, mire de quién está rodeado. Evalúese y evalúe a quién lo rodean. Si usted se tiene que dar cuenta como, estoy cayendo en esto porque en serio mi relación conmigo está rota, recupérese lo más pronto posible. Bizcoche. Y si tiene la posibilidad de darse cuenta que quien lo rodea le está induciendo ese tipo de pendejadas, otra vez, filtre, porque no hay nada más incapacitante que una persona que esté cercana a usted, única y exclusivamente porque usted generó en esa persona efecto paracaídas. Ojo con eso. Ojo cuando usted está en la vida de los demás, única y exclusivamente porque usted es el que está garantizando que esa persona no reciba consecuencias. La vida trae consecuencias. El aprendizaje trae consecuencias. Uno no es nadie para andar metiéndose en la vida de los demás, para que los demás no sientan ese dolor, o para que los demás no sientan daño, o para que los demás no pasen más difícil de lo que ya le han venido pasando, etc. Uno no es nadie para eso. Uno lo que puede hacer con sus propios recursos es promover situaciones globales, situaciones generales, para que la cosa empiece a ser más fácil para todos. Pero cuando usted vuelve esto en específico, la cosa ya es diferente. Cuando usted ya no está pensando en colectivo, sino en individual, las cosas ya son distintas. Échese ojo y pilas con esas cagadas. Pilas, porque eso le hace daño a usted y le hace daño a quienes lo están rodeando. Un efecto paracaídas no hace nada distinto a desarrollar dependencia. Y usted se siente relativamente bien porque alivia su culpa. Esto lo pongo entre comillas bastante. Pero ¿y el otro que aprendió? A tener que estar pegado a usted. Porque si no, entonces la vida le da 2 o 3 cachetadas. Tal vez. Eso está demasiado mal. Yo la embarré. No reconociendo que yo tenía una relación rota conmigo misma. Yo la embarré cuando en ese momento me expuse y permití que un montón de cosas dentro de esa grieta se metieran. Después la embarré. Miren toda esta línea. Después la terminé embarrando por sentirme profundamente culpable por mis privilegios, cosa que nunca antes me había pasado y en ese momento me empezó a pasar. Terminé embarrándola, mega embarrándola para compensar todo esto, generando el efecto paracaídas. Muchas cagadas juntas, pela. Me diría un gran amigo. Muchas embarradas juntas. Muchas. Entonces, si estás rote, mírate, reconócete y cuídate. Todos tenemos derecho a pasar por ahí. Y recupérate. ¿Para qué? Para que dentro de tus grietas no se filtren más situaciones de dolor. Y entonces
entiende que la forma de estar para los otros no es desde la evitación al dolor, sino que la forma para estar con los otros es desde el acompañamiento, desde el compartir, desde el yo sé que esto es duro y acá estoy para ti, pero ya lo estás viviendo y estás aprendiendo de esta situación. Y para eso estamos, para que aprendamos y juntos salgamos. Pero si tú le evitas la consecuencia a alguien, le estás evitando que aprenda. Y si le estás evitando que aprenda, ahí no va a haber crecimiento, ni en esa persona ni en el vínculo. Esos vínculos se mueren. Y luego de todo esto, si tienes un privilegio, vuelve los recursos. Si tienes un lugar desde el que tú dices, qué lindo haber crecido desde acá, ponlo hacia los demás. Una de mis grandes amigas siempre me ha dicho lo mismo y estoy completamente de acuerdo con ella. Y ella me dice, yo sí puedo hacer que mi país sea un mejor país. Y hoy te digo, yo, Diana Coru, sí puedo hacer que mi país sea un mejor país. Y te lo puedo garantizar desde un lugar de recursos. Es un lugar de recursos desde el que me paro y hoy en día pienso en cómo puedo hacer para que la salud mental llegue a otras partes, que llegue a mucha gente, que las personas que les quede difícil esto las podamos empezar a llevar al punto en donde esto ya no sea difícil. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo construimos desde un lugar? Que es completamente diferente a que tú me digas, no tengo cómo pagar y yo te diga, bueno, entonces lo hago gratis. Eso no enseña y eso no construye. La cagué. Pero ya lo reconocí. Estoy trabajando mucho. Como les digo, el barrido es bastante amplio. Como les dije, es importante recoger las huellas. He aprendido mucho de estos errores cometidos y hoy en día tengo unos vínculos demasiado fuertes y me siento muy feliz del tipo de vínculos que tengo. Ninguno tiene como base ni la lástima ni la culpa. Se los puedo asegurar. Espero que esta story charladita te haya servido un montón. Vamos a ver qué pasa, porque creo que puede llegar a ser sensible para algunos. Y lo respeto, pero no por eso me voy a tener que dejar en silencio. Voy a tener que quedarme en silencio. Así que bueno, esta es nuestra charladita de hoy. Picos, pues, recuerden, síganme. Diana-Coru, @Diana-Coru. Imagínense esto, @somos-Coru. Venía diciéndolo mal. @somos-Coru. Y este podcast también tiene su propio perfil, @Stories Charladitas. Todo parece indicar que la próxima semana tenemos nuestra primera invitada. Vamos a ver, todo parece indicar. Stay tuned. Estamos ahí conectados. Yo les cuento si sí o si no. Pues bueno, nada, la próxima semana de pronto me van a ver aquí en pantalla doble. Así que vamos a ver. Dudas, preguntas o inquietudes, ustedes saben que estoy muy abierta a escucharlos, les. Acabemos con este tema de sentirnos culpables por los privilegios. Por favor, usemos nuestros privilegios como recursos para el mundo y créanme que así vamos a crecer un montón. Les amo. Muchas gracias por estar acá. Chao, chao.